Dios, ¿dónde estás? John Bevere. Capítulo 11. Prepara el camino del Señor. La adversidad es siempre inesperada y no deseada. Es un intruso y un ladrón. Y sin embargo, en las manos de Dios, la adversidad se convierte en el medio por el cual su poder sobrenatural es demostrado. Charles Stanley. Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Juan 5:19. El desierto es el lugar donde se prepara el camino del Señor, el lugar donde toda montaña es allanada y todo valle es rellenado. Isaías describe esto de modo memorable en su pasaje tan conocido: escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Una voz dijo, grita, y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40, del 3 al 8. ¿Qué significa eso exactamente para aquellos de nosotros que quizá estamos ahora en una temporada de desierto? En el cuerpo de Cristo, todos tenemos responsabilidades que el Señor nos ha asignado. Pero antes de que Dios pueda enviarnos a llevarlas a cabo, necesitamos algunas pruebas y entrenamiento en el desierto donde nuestra carne es crucificada. Allí también aprendemos a esperar en el Señor, a estar quietos hasta que oigamos su voz y entendamos lo que Él está haciendo, y así hacer su voluntad con obediencia. Quiero compartir más de mi historia personal para ilustrar cómo el viaje por el desierto quizá implique menos que una ruta directa de partida a destino, incluyendo algunos rodeos confusos y paradas para descansar no deseadas. En 1979, cuando era estudiante universitario en la Universidad Purdue, nací de nuevo en mi fraternidad universitaria. 4 meses después, fui lleno con el Espíritu Santo y Dios comenzó a inquietarme con respecto al ministerio. Créeme, el ministerio no estaba en ningún lugar en mi radar. No quería tener nada que ver con eso. Todos los ministros que había conocido de pequeño no eran hombres a los que yo deseaba parecerme. Sé que era una crítica, pero los consideraba cierto tipo de extraños, con hijos raros y viviendo en casas deterioradas. Más adelante supe, desde luego, que mis impresiones eran torcidas. De hecho, había muchos ministros agudos que tenían hijos estupendos y vivían en casas decentes. Pero como joven creyente, pensaba que para ser un ministro había que sufrir una vida extraña o terminar en África viviendo en una cabaña y sin llevar zapatos. Me crié en una pequeña ciudad de 3,000 personas. Los únicos ministros que conocí allí fueron mi sacerdote católico, esa no era una opción para mí porque no pueden casarse, y otro pastor de una pequeña iglesia. Él tenía 2 hijos de mi edad que eran extraños, y cuando iba a su casa, algo allí olía horrible. Una vez fui allí y el olor era tan terrible que contuve la respiración todo lo que pude hasta poder poner una excusa para irme. Así que puedes entender por qué no estaba muy interesado en el ministerio. No quería ser sacerdote y no quería tener hijos extraños y una casa que oliera mal. Tampoco quería ir a África como misionero y terminar en una choza. Mis planes en aquel momento eran terminar mis estudios de ingeniería mecánica en Purdue y después obtener una maestría de Harvard. Después de eso, entraría en el mundo empresarial y subiría la escalera ejecutiva. Ganaría mucho dinero y daría ofrendas a mi iglesia para apoyar el ministerio. Esos eran mis planes, y evitaba los susurros de Dios con respecto al ministerio. No habría habido nada de malo con ese plan, pero no era el plan de Dios para mi vida. 4 meses después,
Un domingo en la mañana estaba en la iglesia escuchando el sermón del pastor cuando el Espíritu de Dios me dio un mensaje firme. Yo te he llamado a predicar. ¿Qué vas a hacer al respecto? Esta vez escuché claramente y respondí, Señor, incluso si termino descalzo en África en una choza de pasto, predicaré, te obedeceré. Dios tiene su manera de captar nuestra atención. En meses anteriores ya había estado considerando el costo durante sus pequeñas indicaciones. Sin ser plenamente consciente de a lo que decía sí, estaba preparado para agradarlo a Él sin importar el costo. El Señor comenzó a prepararme. El fuego en mi interior comenzó a arder. Comencé a hablar a mis hermanos de fraternidad sobre Jesús y muchos fueron salvos. Aproximadamente 1 año y medio después, comencé un estudio bíblico en la fraternidad y llegaban alumnos de todo el campus. Cada semana nuevas personas entregaban sus vidas a Cristo, eran sanadas y encontraban libertad. Yo había cambiado totalmente mis prioridades. Mi deseo de predicar era entonces tan fuerte que quise dejar mi carrera de ingeniería mecánica en Purdue para ir al Instituto Bíblico. Mi razonamiento: ¿por qué estudiar cálculo y física cuando soy llamado a predicar y hay personas muriendo y yendo al infierno? Jesús podría regresar pronto, así que debía ir a los campos de cosecha lo antes posible. Una noche, mientras estaba haciendo las tareas que ahora menospreciaba, aparté la vista de mi libro de ingeniería y miré la Biblia que había en el estante. Ya tuve suficiente, pensé. Lancé contra la pared mi libro de texto de dinámicas termales. Había tomado una decisión. No iba a esperar más. Dejaría la universidad e iría al Instituto Bíblico. Llamé a un hombre que me estaba discipulando. Era investigador en Purdue y muy buen amigo. Declaré con valentía: Don, lo dejo y voy a ir al Instituto Bíblico. Él respondió sabiamente: ¿por qué no vamos a dar un paseo esta noche y oramos al respecto? Lo hicimos. Y Dios me habló: en mi tiempo señalado ministrarás. Termina tus estudios de ingeniería. Más adelante, mientras batallaba yo por saber cómo el Señor podría enviar a un muchacho de pueblo a las naciones del mundo, oí que él me decía: ¿quién diseñó y ordenó este ministerio al que eres llamado? ¿Tú o yo? Tú, respondí. ¿No crees que estoy más interesado que tú en que este ministerio salga adelante? Esa afirmación captó mi atención. Por lo tanto, me calmé y terminé mi carrera de ingeniería. Tras graduarme, me contrataron en Rockwell International como ingeniero mecánico en un proyecto de la Marina estadounidense. Me establecí en mi nuevo empleo y encontré una iglesia estupenda. 1 año después, Lisa y yo nos casamos. Me había unido a la iglesia siendo soltero y había servido en lo que se necesitara. Eso continuó igual después de casarnos. Era ujier, era parte de nuestro ministerio en cárceles, enseñaba tenis a los hijos del pastor y ayudaba en muchas otras áreas. La iglesia también tenía una escuela bíblica, así que asistía a las sesiones nocturnas. 2 años después, la iglesia me contrató para ayudar al pastor principal y a su familia. Les dije al pastor y a los otros líderes que solamente podía comprometerme 1 año porque estaba llamado a predicar. Mi tarea era lavar sus autos y ponerle gasolina, lustrar los zapatos del pastor, hacer recados, recoger a sus hijos de la escuela, dar lecciones de natación a sus 2 hijos preescolares, ocuparme de los ministros visitantes y muchas otras cosas. Terminé quedándome 4 años y medio, no solo 1. Habían pasado ya 7 años desde que dije sí al llamado de Dios. En la universidad, al ver a todos aquellos alumnos ser salvos, sanados y liberados, había pensado que un ministerio a tiempo completo estaba tan solo a días de distancia. No tenía ni idea sobre el proceso por el que Dios me llevaría. Durante esa temporada, cuando serví en la iglesia, intenté 3 veces sin éxito pasar a predicar a tiempo completo, mientras volaba de regreso a Dallas desde Asia tras el 3er intento para ver si era allí donde Dios me quería. Iba leyendo el Evangelio de Juan cuando llegué a un versículo que pareció saltar de la página. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. Juan 1:6. Escuché que Dios me decía: ¿quieres ser enviado por John Bevere o quieres ser enviado por mí?
quiero ser enviado por ti. Y el Señor dijo, bien, porque si eres enviado por John Bevere, irás en la autoridad de John, pero si eres enviado por mí, irás en mi autoridad. Después de aquello me calmé y me enfoqué en donde Dios me había puesto. Sin embargo, cuando pasó algún tiempo, regresó la inquietud. El entrenamiento en el desierto no estaba completo para esta temporada, más bien seguía en proceso. ¿Me había puesto Dios en un estante durante esos 7 años hasta que quedara vacante algún puesto? No, 1000 veces no. Había sido dirigido a ese desierto para desarrollar carácter piadoso, para que su camino pudiera ser preparado. Mi carácter necesitaba madurar para operar bien en la posición ministerial a la que era llamado. Finalmente, supe que con cada ascenso espiritual, antes debe llegar la preparación para ese nivel. Olvídate de servir en tus propias fuerzas. Sin importar cuán buenas pudieran ser nuestras intenciones, sin la participación de Dios, no podemos hacer nada de valor eterno, incluso en el nombre de Jesús. El Señor mismo dice, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Juan 5:19. ¡Qué afirmación! Jesús, el Hijo de Dios encarnado y ungido, dijo que Él no podía hacer nada de valor eterno por sí mismo. Compartiré algunos ejemplos de lo que quiero decir. Jesús amaba a Lázaro y a sus 2 hermanas, Marta y María, que vivían en Betania. Lázaro se puso muy enfermo. Esto es lo que sucedió después. Así que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Juan 11, del 3 al 6. Aunque Jesús era el Mesías, tenía amigos muy cercanos. Amaba a Lázaro y disfrutaba el tiempo con esta familia. Sin embargo, vemos que Jesús no hizo nada durante 2 días después de enterarse de la enfermedad de su amigo. ¿Por qué? ¿Por qué no fue inmediatamente a Betania? La razón es que no había recibido sus órdenes de Dios. Jesús esperó en obediencia hasta que el Espíritu de Dios le dio la orden de ir. Entonces Jesús fue. El Señor me reveló una vez que si Lázaro hubiera sido uno de mis amigos, yo habría conducido inmediatamente hasta su casa y le habría impuesto las manos, sin ni siquiera pensar en pedir dirección al Espíritu. Desgraciadamente, muchos de nosotros tenemos esta mentalidad. Suponemos que como Dios está siempre con nosotros, no necesitamos pedirle dirección en situaciones como esta. Pero deberíamos pausar y estar sensibles al Espíritu de Dios. Dios sabe lo que quiere, y si esperamos a obtener sus instrucciones o su deseo sobre un asunto, Él nos dirá qué hacer. Quizá hayamos pensado que incluso sin la dirección del Espíritu, si ponemos las manos sobre los enfermos, Dios está obligado a sanarlos en ese momento. Si esto es cierto, entonces, ¿por qué no vamos a todos los hospitales y los vaciamos? En algunas ocasiones, la Biblia dice que Jesús los sanó a todos, pero ese no fue siempre el caso. Por ejemplo, ¿por qué no sanó Jesús a todos los enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban en el estanque de Betesda, cuando sanó solamente a un hombre que había estado lisiado por 38 años? Ver Juan 5. ¿Podría ser que el Espíritu de Dios no le guió a sanar a los otros? En otra ocasión hubo un hombre, cojo desde el vientre de su madre, a quien diariamente dejaban en la puerta del templo. Sin duda, Jesús debió pasar a su lado cada vez que entraba en el templo. ¿Por qué no le sanó Jesús? Porque su padre no le había indicado que lo hiciera.
Más adelante, cuando Jesús ascendió a los cielos, Pedro y Juan, de camino al templo, bajo la dirección del Espíritu, sanaron a este hombre, causando que surgiera un avivamiento. Ver Hechos 3. Cuando Jesús ministraba, no había una fórmula establecida. Escupió a algunos, impuso sus manos sobre algunos y simplemente habló a otros. Para otro hombre, hizo barro con su saliva y lo puso en sus ojos. A otros envió a los sacerdotes y la lista continúa. Hay una variedad tan sorprendente porque Jesús solamente hacía lo que veía hacer a su Padre. Dios conocía el momento perfecto y la manera en la que cada individuo podía recibir sanidad. Eso es lo que Dios quiere para todos sus siervos, llevarnos al lugar donde solamente haremos lo que vemos hacer a Jesús y bajo su dirección, no lo que nosotros pensamos o queremos que suceda. Jesús dice en Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús no hacía nada fuera de la guía de su Padre. Del mismo modo, nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Debemos vivir como Él, ser guiados por el Espíritu Santo, caminando como solamente Él puede dirigirnos. Esto requiere que nuestra carne sea sometida al Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y el terreno de entrenamiento óptimo para esta vida guiada por el Espíritu es el desierto. Este ambiente desafiante es donde se prepara el camino del Señor. Dios le dijo a Moisés tras 40 años de entrenamiento en el desierto: ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo. Éxodo 3, del 10 al 12. Ahora comparemos esto con lo que Dios dijo sobre las personas que se envían a sí mismas. Yo no envié a estos profetas, sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Yo estoy contra estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré, y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías 23, versículos 21 y 32. Ay, eso duele. Ninguno de nosotros quiere un mensaje como ese del Señor. A los 40 años de edad, Moisés no pudo ayudar o beneficiar a los hijos de Israel cuando intentó por primera vez liberarlos, porque Dios aún no lo había enviado. Incluso con toda la educación estupenda, habilidades de liderazgo y sabiduría que Moisés había obtenido en Egipto, sin el apoyo y el tiempo de Dios, Moisés no pudo cumplir lo que él sabía que Dios le había llamado a hacer. Su vano esfuerzo solo dio como resultado la muerte de un opresor egipcio. Aunque sus intenciones eran nobles, este intento inicial de cumplir su misión hizo más mal que bien. Tras 40 años de entrenamiento en el desierto, emergió un nuevo Moisés que no haría nada excepto lo que Dios le dijera. Ahora, en el momento designado por Dios, bajo el liderazgo de Moisés, todo un ejército termina en el fondo del Mar Rojo. Esa es la diferencia entre nuestra fuerza y la fuerza de Dios. Un ejército completo comparado con un solo soldado. Juan el Bautista se entrenó 30 años para un ministerio que duró solamente 6 meses. Y sin embargo, Jesús dijo que Juan era el mayor profeta nacido de mujer. Ahí lo tenemos. Dios puede hacer más en 6 meses mediante una mujer o un hombre enviado por Él que otra persona que trabaja duro en sus propias fuerzas durante 60 años. Es lo que Jesús explica. Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo,
Juan 5:19. Aquí tenemos de nuevo las palabras de Isaías. Escuchen, es la voz de alguien que clama: abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor, y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Una voz dijo: grita. Y yo pregunté: ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40, del 3 al 8. Dios está diciendo que el desierto es donde se prepara el camino del Señor. El camino del Señor no es la fuerza del hombre. Él dice que el orgullo de la carne será allanado. El humilde, aquellos que esperan en el Señor, será exaltado. Los lugares torcidos, engañosos, imprecisos, poco sinceros, serán enderezados. Y los lugares ásperos, duros, crudos, serán suavizados. Como estudiante universitario y seguidor de Jesús recién convertido, yo había recibido muchas bendiciones y había encontrado éxito ministrando a otros. Pero había montes en mi vida que había que allanar y lugares duros y torcidos que había que suavizar y enderezar. Dios sabía que yo necesitaba un tiempo en el desierto para suavizar algunos defectos. En cualquier temporada de desierto es muy importante permitir que Dios haga lo que quiera con nosotros. Mientras estaba en la posición de servir a mi pastor en Dallas, el Señor me habló un día y dijo: John, no pases por alto lo que quiero hacer en ti hoy, mirando solamente el ministerio de predicación del mañana. Sinceramente, yo tenía tantas ganas de predicar que consideraba que esa fase de mi vida era una pérdida de tiempo. Tú no necesitas caer en esa trampa. Entiende que Dios no desperdicia el tiempo. Él es quien redime el tiempo. Entiende que donde estás actualmente es una parte vital de donde vas. Es tu arena de entrenamiento. Es el proceso de ir de la promesa al ascenso. Es cumplimiento. Deja que sea Él quien se preocupe por cómo saldrá todo e irá adelante. Tú solamente fluye con Él. Él es Dios, el autor y consumador. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él y obedecer lo que Él nos muestre hoy. Cada vez que pensaba que había descubierto cómo iba a establecerme Él en el ministerio de predicación, Él me decía amablemente: John, acabas de pensar en otra manera en que no sucederá. Eso es cierto. Él me trajo el ministerio de una manera totalmente inesperada. Dios nos lleva a un lugar de contentamiento, no de complacencia, para que podamos vivir plenamente en el presente. Haz las cosas a la manera de Dios. Cuando Dios da su autoridad y poder a un hombre, mientras mayor es la autoridad y el poder otorgados, mayor es el juicio por no obedecer al Espíritu del Señor. Dios no juzgó a Moisés a los 40 años cuando hizo las cosas a su propia manera, porque la autoridad y el poder de Dios no estaban aún sobre él. Sin embargo, más adelante no fue ese el caso. Cuando estaba en el desierto de Sin, el pueblo contendió con Moisés y se quejó del lugar al que les había llevado. Tenían sed y querían agua. Por lo tanto, Dios le dijo a Moisés qué hacer. Y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Números 20, del 7 al 8. Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca y que le daría el agua. Pero leamos lo que hizo Moisés.
Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Números 20, del 11 al 12. Notemos que Dios dio el agua a los millones que observaban. Vaya, agua de una roca. ¿Quién ha oído de un milagro tan poderoso en el siglo XXI? Por lo tanto, aunque Moisés había desobedecido las instrucciones de Dios sobre cómo sacar el agua de la roca, el profundo milagro se produjo. El agua era para el pueblo, como respuesta a su necesidad. Dios no retuvo el agua del pueblo para castigar a Moisés, pero hubo una consecuencia. Dios evitó que Moisés llevara al pueblo a entrar en la tierra prometida. Este es un ejemplo perfecto de cómo la unción sobrenatural de Dios es para las necesidades de la gente y no para exaltar a quien tiene el don. Posiblemente Moisés estaba frustrado con el pueblo y un poco frustrado con Dios por tener que pastorear a un pueblo tan difícil. Moisés golpeó la roca, como había hecho anteriormente en el desierto de Sin. Ver Éxodo 17, del 1 al 17. O quizá Moisés se había vuelto cómodo con su habilidad de liderar. Tal vez ahora sentía que Dios honraría cualquier cosa que él considerara como la mejor. Una vez más, había hecho algo a su propia manera, pero esta vez las consecuencias fueron considerablemente mayores. Moisés había caminado en el poder y la fuerza de Dios. Toda su fuerza provenía de su dependencia de Dios. Ahora, el hecho que Moisés actuara independientemente de Dios delante del pueblo produjo un juicio rápido. Por eso Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mientras mayor sea la responsabilidad o gloria, mayor el juicio. El desierto nos prepara para caminar en el poder y la gloria del Señor sin el juicio resultante de la desobediencia. En la experiencia de sequedad del desierto, el orgullo es allanado y la humildad es exaltada. El hombre verdaderamente humilde camina como Jesús caminó, clamando: no haré nada a menos que vea hacerlo al Espíritu del Señor. No soy nada en mi propia fuerza y capacidad. Es posible que actualmente la razón por la que Dios haya retenido la manifestación de su gloria y su poder de muchos en la iglesia sea para protegernos de un juicio mayor. Creo que es en el desierto donde Él arrebata la carne del Espíritu para hacernos clamar a Él y escucharlo. Entonces, cuando se manifiesta su gloria, daremos honor a su nombre, haciendo las cosas solamente a su manera. Escucha la voz del Espíritu. Deja que Él te muestre cómo quiere que dirijas la obra que Él tiene para ti. Mira y escucha lo que el Señor está haciendo y diciendo. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y éste se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Habacuc 2, del 1 al 4. El profeta dijo: esperaré hasta ver qué me dice el Señor. Una de las maneras en que el Espíritu de Dios habla es mediante la visión. Jesús dijo que Él hacía solamente lo que veía hacer al Padre. Habacuc dijo que escribiría lo que viera y correría con lo que vio en el momento adecuado. Siguió diciendo que el alma orgullosa
o sea, el alma exaltada, no es justa. Ese es el hombre que no espera en la palabra del Señor, sino que corre con la visión de lo que Dios está diciendo. Pero el justo vivirá por su fe, no por la fe de otro. La fe viene por el oír lo que Dios está diciendo y después obedecerlo. Por eso, Dios llevó a los hijos de Israel al desierto, para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Deuteronomio 8:3. Observemos que Él dice sale y no salió. Somos alentados. Mirad que no desechéis al que habla, tiempo presente. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Hebreos 12:25. Pero no olvides nunca, lo que Él habla siempre estará en consonancia con la Escritura. Sin embargo, buscar en la Biblia algo para respaldar lo que tú crees que debería hacerse no es la manera de Dios. Jesús podría haber dicho para sí: yo estoy ungido para sanar a los enfermos, así que iré enseguida para poner las manos sobre Lázaro como he hecho antes. En cambio, esperó a que el Espíritu de Dios se moviera y entonces se movió Él. El desierto es donde Dios nos lleva para enseñarnos que cualquier intento de hacer algo para Él, apartado de su dirección y capacidad, es un ejercicio de futilidad. Cuando aprendemos verdaderamente que la carne no puede hacer nada digno de valor eterno, entonces estamos preparados para ejecutar esos sueños y planes que Él nos ha confiado. El desierto se trata de preparación. Es el proceso hacia la promesa cumplida. Sigamos el ejemplo de Jesús, siendo guiados por el Espíritu a hacer cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Consejos de supervivencia para tu viaje. Número 11. Ten hechas las maletas. Aunque yo nunca lo recomendaría, cuando tu estancia en el desierto se ha extendido hasta lo que parece ser una eternidad, podrías decidir desempacar tus maletas y establecerte. Créeme, cuando Dios decide moverse, puede hacerlo a estilo turbo. Mira a José. Parecía que estaría en la mazmorra el resto de su vida y sin advertencia previa fue ascendido en un solo día al sueño que Dios le había dado. Sí, eso es, un solo día. Yo estaba en un desierto y sentía que sería una estancia de 40 años. Entonces, de repente, el Señor me dijo que dejaría mi puesto y comenzaría a viajar y dar conferencias. El cambio no se produjo inmediatamente, pero cuando se produjo, llegó como un torbellino, y yo estaba preparado para pasar a la siguiente temporada de mi llamado. Tenía mis maletas empacadas.